Presidente y portavoz del Grupo Municipal Popular, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acudir a la llamada de Onda Cero para hablar un poco de la actualidad de Valladolid, de este momento que se está viviendo. Interesante por muchos puntos y muchos asuntos que vamos a tratar, si le parece, a lo largo de los próximos minutos. Pues sí, muchas gracias a vosotros por invitarme. Vamos a comenzar hablando. Hace un momento les contábamos a nuestros oyentes, por ejemplo, que se han levantado ya las restricciones del tráfico en la ciudad. Es verdad que desde principios del verano es un asunto que viene generando algo de polémica, sobre todo con los comerciantes, señor Bermejo, a lo largo de los últimos meses, porque ha dado la casualidad que bastantes días de restricción de tráfico, precisamente además, ha coincidido con sábados. Hablaban de unas pérdidas tremendas, por ejemplo, de ventas, etcétera, etcétera, y se buscan otras soluciones para la restricción del tráfico. ¿Cómo está viendo el tratamiento? Porque incluso la semana pasada se hacía esa mesa, ¿no? Se convocaba esa mesa para intentar abordar el asunto desde otro punto de vista y se ponían encima de la mesa otras propuestas, incluso contando eso por fin con los hosteleros y los comerciantes, que es lo que llevaban pidiendo unos meses. Pues sí, la verdad es que nunca llueve y por desgracia últimamente llueve poco a gusto de todos. Evidentemente hay que cuidar por la salud pública, no podemos descuidar y que la población enferme por condiciones meteorológicas, ¿no? Por la contaminación atmosférica. Pero es cierto que hay polos y hay extremos. No lo podemos llevar ni al extremo de despreocuparnos totalmente ni al extremo de, con cualquier situación, cerrar el centro urbano, que además suele ser el sitio donde posiblemente menos contaminación da de toda la ciudad. Parece que el centro paga habitualmente en los lugares donde se contamina en otros sitios y deciden que cerrar el centro. Y en ese sentido creemos que el centro de Valladolid ya está lo suficientemente despoblado y desertizado, y que los comerciantes que dan vida al centro con su negocio, con sus luces, que son los que atraen el que la gente vaya al centro, y los hosteleros, que no nos podemos olvidar de ellos tampoco, pues ellos dicen, si cada vez que hay un proceso de estos de contaminación en otros barrios de la ciudad usted cierra el centro para intentar compensarlo con un centro menos contaminado, lo que realmente nos va a tocar es echar la verja y tenernos que marchar. ¿Qué ocurre? Pues que ya estamos llevando la contaminación a un polo, a un extremo pendular muy grande. No estamos haciendo lo que dice la normativa, sino las recomendaciones máximas que dice la OMS. Y no podemos llevarla a ese extremo porque, a ver si por no generar contaminación, lo que muere es la vida de la ciudad, la vida del centro urbano. Y en ese sentido, creemos que perder 7 o 8 días de negocio es como si a cualquier trabajador se le dijera que en X meses va a tener 7 o 8 días menos de sueldo. No lo podemos pretender. Y hay que buscar soluciones alternativas. Madrid, con una boina de contaminación mucho más grande que la que tiene Valladolid, con una boina de contaminación real, ya no está cerrando el centro, está buscando otras alternativas, y eso es lo que el gobierno municipal tiene que hacer, buscar otras alternativas. Alternativas que por dónde piensan ustedes desde el Grupo Popular podrían ir, porque la semana pasada se descartaba el tema de las matrículas, algo que parece lógico. Es verdad que hay mucha gente que tiene 2 vehículos, otros no, eso sería ya una discriminación, pero por otro lado se hablaba de la posibilidad de no permitir que acceda al centro ningún vehículo en el que vaya una sola persona en los días que haya restricciones de tráfico. ¿Qué les parece una medida como esa, por ejemplo? Bueno, todas las que sean alternativas a no cerrar de manera drástica y total son siempre mejores que la decisión de decir aquí no pasa nadie. Cuando además, por ejemplo, vimos como ayer, quien dio vida al centro es la maravillosa concentración, la marcha que hay todos los años del cáncer, que se superan año a año. Ahí estábamos 45.000 vallisoletanos, no todos del centro de Valladolid y no todos del mismo Valladolid capital, sino que venía gente de fuera, que tuvieron muchísimos problemas para poder llegar y acceder a la marcha, y muchos de ellos, como nos han confesado, llegaron tarde, otros luego tuvieron problemas. Bueno, pero de al final, accesibilidad. con una marcha de esas características es lógico, hay que cerrar todo el centro para poder hacerla. No, pero es que a mayores, desde las 8 de la mañana se cerró el centro a la llegada de cualquier vehículo. Lo que hubiese sido un fácil acceso para las personas que llegan se complicó más todavía. Pero en ese sentido, como decía, cualquier medida que no sea el cierre drástico siempre es mejor. Hay que buscar fórmulas de que nadie pueda aparcar, a lo mejor. No es lo que más nos gusta, pero en Madrid es lo que están haciendo. Es una alternativa que quien no sea residente no puede aparcar. Puede pasar, puede cruzar, pero no puede aparcar. Yo creo que sobre todo lo que hay que hacer es buscar aparcamientos disuasorios. Este equipo de gobierno no le gustan los aparcamientos subterráneos. Le ha declarado la guerra a los aparcamientos subterráneos. Tenemos el aparcamiento de la Plaza Mayor, tenemos el aparcamiento de la Plaza España. Tenía que haber existido un aparcamiento en el Val
desde la oposición, cuando estaban en la oposición, el actual equipo de gobierno hicieron lo posible para que la Plaza del Val no tuviera aparcamiento. Tenemos un aparcamiento en la Plaza del Campillo que ahí sigue cerrado porque no se llega a ningún acuerdo para solucionarlo. Creo que los países de este tipo que no tienen problemas de tráfico, porque en Valladolid no hay ningún tapón que dure más de 3 minutos, lo que hacen es intentar que los coches se metan en lugares donde no molesten, donde no estorben, donde generen la menor contaminación posible. Hay que promocionar más el transporte público. Estamos viendo un cambio de líneas donde a mucha gente la van a alejar del centro. El centro se va a cerrar a la Plaza Mayor, donde no va a pasar el autobús, y hay gente donde antes podía llegar al centro. El barrio de la Veruela, por ejemplo, tenía un autobús para llegar al centro y le van a dejar fuera del centro. Estamos viendo en el Plan General de Ordenación Urbana cómo va a haber gente que va a tener que dejar el coche en la ronda exterior, porque no les van a dejar entrar en Valladolid si se lleva a cabo este Plan General de Ordenación Urbana, y desde ahí tendrán que coger transporte público para ir al centro. Creemos que esas medidas prohibitivas no son buenas, que hay que intentar no colapsar el centro de Valladolid. No lo está colapsado, nunca lo ha estado de manera, salvo circunstancias excepcionales de algún día, y lo que hay que intentar es promocionar el transporte público, promocionar el transporte eléctrico, el transporte menos contaminante, buscar fórmulas de promocionar el que se utilicen vehículos híbridos, el car sharing, que es un sistema que se está utilizando en Madrid y que a lo mejor para Valladolid todavía no tiene el tamaño para ello, pero habría que probar. Tú a Madrid vas, pides un coche eléctrico, te dicen dónde está el más cercano, pagas una tarifa con tu tarjeta, le mueves, le dejas aparcado en otro sitio y ahí se queda, y no estás contaminando gracias a ese coche. Son mil medidas, pero sobre todo vemos que la parte más de izquierda del gobierno municipal lo que quiere es cerrar el centro a toda costa, y lo ha hecho este domingo cuando nadie entendíamos por qué lo hacía este domingo, si no es para compensar. Y la gente, los comerciantes, los hosteleros y mucha gente que vive en el centro y que quiere ir al centro no lo quiere, y tendrán que buscar soluciones claras. Hablaba, señor Bermejo, de la peatonalización de la Plaza Mayor. El alcalde el otro día nos decía el próximo 1 de enero ya no circularán ni autobuses ni taxis por la Plaza Mayor de Valladolid. Nos hablaba un poco también de cómo está la situación de ese proyecto para cambiar los accesos del parking subterráneo, un proyecto que ha tenido que ir cambiando, ha cambiado bastante además a lo largo de los meses. ¿Cómo ven ustedes precisamente ese proyecto para cambiar lo que es la Plaza Mayor ahora mismo? Bueno, pues yo creo que perder una parada como la que está en la entrada de la Plaza Mayor, en Ferrari, perder esa parada para muchas personas puede ser un problema. Para muchos, incluso empleados del ámbito de comercio, que se mueven, el autobús les deja con cierta proximidad allí, y la siguiente parada sería muy lejana a esa. Es que si hubiera una más cercana, pues sería menor el problema. Puede que sea un problema en Valladolid, que tendrán que pensar y meditar mejor. Todo lo que sea peatonalizar la Plaza Mayor, por definición, no tiene por qué ser malo. Yo no quiero criticarlo porque sí. Pero es verdad que los accesos al parking se hicieron allí porque tenía muchas dificultades constructivas hacerlo y sacarlo fuera. Porque Valladolid, esto es una estructura antigua, hay edificios al lado cuyos cimientos puede que sean de madera y que tenga problemas el tener que hacer un túnel que atraviese desde la calle de los Molinos hasta allí, y puede suponer que hasta la iglesia de Jesús y los edificios adyacentes sufran en sus cimientos, incluso el ayuntamiento. Él lo sabe porque él lleva muchos años trabajando en el ayuntamiento y sabe que eso nos daba muchos problemas a todos. Si lo logra salvar, estupendo. Parece ser que no era bueno sacarlo por Pasión, y muchos vecinos de Pasión nos lo habían dicho, que al final era matar la calle de la Pasión metiendo una entrada y una salida por esa zona, demasiado profunda. En principio, creemos que se tienen que poner de acuerdo el gobierno municipal, porque no tenemos claro que lo quieran lo mismo las dos partes. Porque tenemos, por ejemplo, la eterna pelea entre el señor Puente y el señor Sarabia sobre si hay que utilizar la Plaza Mayor para determinados eventos o no hay que utilizarla. ¿Saben ustedes que en el Plan General de Ordenación Urbana el señor Sarabia lleva a efecto su tema de decir solo van a ser feriados y se van a poder utilizar la Plaza Mayor de Valladolid determinados días al año? Pero si lo que está pidiendo la gente del centro es lo contrario, hagan lo máximo posible en el centro para que venga la gente, para que se mueva el comercio, para que se mueva la economía, para que se generen puestos de trabajo. Por lo tanto, es un gobierno dispar, ya no voy a decir tripartito, entre el PSOE, Izquierda Unida, o Valladolid toma la palabra, perdón. Hay muchas diferencias y creemos que, por desgracia, eso va a retrasar todos los proyectos y puede que se acabe la legislatura sin que lo veamos. Vamos a hablar de un proyecto que es la integración del ferrocarril en la ciudad. La semana pasada, precisamente, hablábamos de esa situación que se estaba viviendo en el gobierno de España. ¿Qué pasaba con Hacienda? Si ponía algunos peros, qué pasaba con Fomento, la situación aquí en el Ayuntamiento
Ayuntamiento de Valladolid. Sorprendía mucho que con el pollo que teníamos montado en el país en el Consejo de Ministros del viernes, bueno, pues se aprueba, se da el visto bueno ese acuerdo de integración del ferrocarril para Valladolid, con algunos cambios que además tendrán que volverse a llevar a pleno. Ahora mismo, ¿cómo ve la situación el señor Martínez Bermejo? ¿Cómo ve la situación el Partido Popular de Valladolid? Bueno, pues vamos a ver. A nosotros nunca nos gustó que el Ayuntamiento defendiera este convenio. Creemos que el Ayuntamiento tenía que haber hecho un esfuerzo de negociación para no abandonar el soterramiento. Y mantenemos la misma postura. Creemos que el soterramiento es posible, que el soterramiento es viable y que quien más lo tenía que haber defendido a capa y espada son los municipios de Valladolid, el alcalde y los concejales de Valladolid que están presentes en esa sociedad y decir, no podemos renunciar al soterramiento. Se habla de esa deuda, de los 400 millones de euros, precisamente para decir no al soterramiento porque no podemos seguir incrementando esa deuda. Bueno, la deuda no es que se incremente, la deuda existe en la sociedad desde hace ya una serie de años porque se han hecho muchas cosas, es lo que no se ha explicado a los ciudadanos. La ronda este está hecha prácticamente en un 85%. Los talleres están terminados esperando a que se resuelva un tema de un conflicto de una empresa para que lleve una máquina necesaria para los talleres. O sea, se ha hecho el soterramiento del Pinar y el soterramiento, que hay soterramiento en Valladolid, en el Pinar, que a nadie se lo olvide, y en el polígono de San Cristóbal. Se ha hecho porque el gobierno de España, de José Luis Rodríguez Zapatero, decidió que la variante este fuera por ese lado del cerro y no por el otro, y eso costó mucho dinero y en eso se emplearon los 400 millones. Pero claro, ¿cuál es el problema que vemos nosotros fundamentalmente? Que creemos que se ha engañado a los vecinos de Valladolid. ¿Y en qué se les ha engañado en estos 2 últimos años de gobierno? Pues muy sencillo, diciendo que el gobierno de España hacía frente a los 200 millones que le corresponderían a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento, porque lo decía ese convenio, pero no es verdad. Ahí sigue pendiente el hecho de que haya que pagar esos 200 millones. Y el convenio lo dice en 2 apartados. Uno, el Ministerio, el ADIF, se conforma con intentar cobrar de la venta de los terrenos. Pero hay un apartado que no le han contado a nadie, que es que si no se venden los terrenos, de algún sitio lo tendrán que cobrar y habrán que hipotecar determinadas cuestiones para que tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento paguen esos 200 millones que le corresponden. Por lo tanto, ni el señor Puente ni el señor Saravia le han contado la verdad a los vecinos de Valladolid. No es que el Ministerio lo esté pagando gratis de amor y diga ya se olvide, no. Es que lo piensa cobrar o bien vendiendo los terrenos o bien hipotecando parte de Valladolid en ese sentido. Eso iba a decir, ¿los terrenos ahora mismo costarían ese dinero? Pues como yo sé que cuestan menos es si no se soterra. Si la estación sigue en el mismo sitio y las vías vienen en superficie y además con túneles y pasarelas que a nadie les gusta cruzar, pues la verdad es que los terrenos valen bastante menos. Pero es que el convenio lo dice, si de un casual no se venden los terrenos, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento se comprometen a pagarlo a través de una hipoteca. Por lo tanto, el proyecto de túneles y pasarelas, es decir, el abandono del soterramiento, le está costando a los vecinos de Valladolid 75 millones directos. Otros 80 millones en lo que han valorado que es el aprovechamiento de los terrenos que el Ayuntamiento renuncia. Pero es que además, si no se venden esos terrenos y no se venden al precio que ellos creen que deben tener, toca pagar otros 100 millones pendientes que no nos ha regalado nadie en ningún caso. Además, lo que cambia el nuevo convenio, que nos lo tienen que enseñar y lo hemos pedido una convocatoria extraordinaria de la comisión asociada al proyecto de integración ferroviaria y no han querido de momento convocarla. Hemos pedido los datos de qué es lo que dice la Intervención General del Estado, pero por lo visto lo que dice es que todo lo que cueste más dinero de lo que está previsto en el convenio, cada una de las administraciones pagará su parte y estamos esperando a saber qué es lo que se ha comprometido el Ayuntamiento de Valladolid que pagará en el caso de sobrecoste o de sobreprecio. Pues esa es la situación del soterramiento. Nos quedan pocos minutos, pero yo sí que quiero hablar con el señor Martínez Bermejo de un asunto, y es su futuro. Voy a ser directa, porque nos queda poco tiempo. Señor Bermejo, ¿será usted el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Valladolid? Yo solo sé que quiero que el Partido Popular recupere el gobierno municipal. Ese es el trabajo que estamos teniendo los 12 concejales actuales. No es ni el que habla con ustedes ni ninguno de los 12 quien tiene que tomar la decisión, sino que es una decisión que se toma a otros niveles. Pero usted tiene que estar disponible. Yo estoy disponible siempre. Si lo estoy ahora para las duras, ¿cómo lo voy a estar para las maduras? Esto para mí es una cosa en la que trabajo con toda la ilusión, encantado y además sabiendo que el PP va a recuperar el Ayuntamiento de Valladolid en la próxima legislatura. ¿Está convencido? Yo creo que sí.
Yo creo que, no sé si con pacto con alguna otra formación política, o ojalá que fuera de forma directa, pero yo creo que con lo que está haciendo el gobierno municipal en estos momentos, el gobierno tripartito, donde vemos proyectos parados, la ciudad más sucia, vemos que hay cosas que se están tomando decisiones que no están gustando a los vecinos, como por ejemplo el soterramiento, no le gusta a nadie y lo saben ellos. Con decisiones de este tipo, la verdad es que creemos que si somos capaces de demostrar que somos alternativa, que yo creo que poco a poco lo estamos intentando demostrar, el Ayuntamiento de Valladolid estará gobernado por el PP y con alguien, en su caso, si hubiera que buscar alianza. Y eso es para lo que ahora tengo que trabajar. El nombre de las personas, de alcaldesa o alcalde, o de las personas que tengan que desempeñar esa función, es secundario. Hay que seguir trabajando en esto. ¿A usted le gustaría? Bueno, yo creo que si estoy aquí demuestro que no, por lo menos no me desagrada. ¿Ha hablado en algún momento de ello con el señor Carnero? Es pronto. No es tan pronto, 2019 está a la vuelta de la esquina. Bueno, pero es pronto porque ni siquiera el señor Carnero es el que tiene que tomar la decisión. Jesús Julio es el presidente provincial, que evidentemente forma parte de un proceso que al final decide el PP nacional. Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y capitales de provincia se deciden a nivel del Comité Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, huelga cualquier tipo de planteamiento que no sea ser respetuoso con los estatutos de tu partido. Bueno, nos queda todavía por delante legislatura. ¿Cómo ha mejorado la relación con el equipo de gobierno, con el señor Puente? Porque la legislatura es verdad que empezó bastante convulsa, con el tema de los sueldos, etcétera, etcétera. ¿Ha mejorado la relación entre el Partido Popular y la alianza entre PSOE y Valladolid, toma la palabra? Yo creo que sí. Yo creo que sí que ha mejorado, aunque todavía puede ser mejorable, ¿no? Sin lugar a dudas, pero yo creo que esos momentos convulsos iniciales que generaban confusión a todos, quien no había gobernado le tocaba gobernar y quien llevaba 20 años gobernando pasaba a la oposición, pues a veces te toca pagar esas servidumbres, esas dificultades, pero yo creo que hay ahora una sensación de un conflicto que no es conflicto real, sino que realmente es una competición lógica de quienes están intentando llegar a ostentar la alcaldía en mayo de 2019. Pues son muchísimos asuntos los que nos quedan por hablar todavía hasta el año 2019. Volveremos a hacerlo pronto con usted. Encantado, cuando quieran ustedes, aquí estoy encantado de acudir. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en la sintonía de Onda Cero. Gracias a ti, Clara, muchísimas gracias.